Hola, mi nombre es José, esto es Hablando de Masculinidades y hoy vamos a hablar de los momentos wow, esas experiencias reveladoras y seguidas de reflexión sobre la masculinidad y el machismo. El día de hoy nos acompañan Claudia, Enrique y Luis. Ellos trabajaron juntos en el Instituto Chihuahuense de Salud Mental y CHISAM y vienen a contarnos un poco de sus experiencias sobre el tema. Está escuchando Hablando de Masculinidades, un podcast para dialogar y reflexionar sobre el machismo, las masculinidades y la equidad de género. Aquí abordaremos varios temas como los micromachismos, la salud mental y los roles de género, que estamos seguros serán muy interesantes para ti. Comenzamos. Bienvenidos, qué gusto tenerles aquí. Muchas gracias, José. El placer es todo nuestro. Hola José, muchas gracias. Buenos días a todas, todos, todes, en la hora que nos estén escuchando y pues gracias por el espacio. Gracias por la invitación. Se hace muy interesante que somos, creo, 3 chihuahuenses y una poblana. Así es. Para nuestros audioescuchas, nuestro tema de hoy es los momentos wow. Muchas veces es difícil decir por qué o cuándo fue que descubrimos nuestro machismo. Me gusta mucho la frase del Mario Pinucci de la Fundación Proclave, que él menciona que la violencia no es solo física, el machismo tiene raíces más sutiles, invisibles, que si no cortamos seguramente se replicarán de generación en generación, como ha sido en nuestra vida. Son raíces basadas en una creencia errónea que solo por ser hombres tenemos más privilegios, y son costumbres que hemos conocido desde pequeños y visto tantas veces en nuestra vida, instaladas de forma inconsciente en nuestro cerebro. Así sin darnos cuenta nos sentimos con prioridad a la hora de ocupar posiciones de poder. ¿Qué piensas sobre esta frase, Enrique? Creo que, bueno, a mí lo que me hace reflexionar es que creo que es un tema que de alguna manera no se invitaba o no se cuestionaba antes. Era una cuestión que, al menos en mi caso, pues no es que se me haya impuesto, pero como que socialmente, sabes, familiares, tíos, abuelos, como que simplemente me daban esta línea o esta pauta y pues yo la seguí. O sea, es como un tema que de alguna manera sentía que era lo que, pues, lo normal, ¿sí me explico? Lo que se iba como educando. Y no fue hasta ya empezar a convivir con posturas diferentes o parejas o amigas, amistades, que empezaban a poner como otro tipo de escenarios, otro tipo de ideas, que me empezaban a incomodar ahora esta idea en la familia, ¿no? Como que decía, es que no, nunca, realmente nunca me cuestioné ese privilegio del que se habla, ¿no? Esa postura en donde genuinamente solo por un tema de sexo, de género, se te abren puertas o se te dan muchas facilidades que en otras líneas no sucede. Entonces, fue lo que a mí me empezó como a suceder recientemente, porque ni siquiera es como tan viejo esta parte. Fue lo que te empezó a hacer ruido desde ese entonces. Fíjate que la familia es una parte muy importante en el crecimiento de cada persona e influye grandemente en cada uno de nosotros. Y si no existe ese espacio para poder compartir tus sentimientos, entonces también es difícil tratar o identificar si hay algo que cambiar. ¿Te ha pasado algo a ti similar, Luis? Sí, fíjate, pues principalmente en la familia fue donde encontré esa situación y hasta la fecha es un tema que difícilmente se platica y más que nada pues por ignorancia, ¿no? Y medianamente lo he encontrado pues fuera, en amistades, en otros círculos, pero fue donde más lo resentí. Claro. Me mencionaban ustedes que trabajaban o estaban trabajando en el instituto y ahí fue donde empezaron también a reflexionar. Ahí creo que fue donde conocieron a Claudia. Claudia, ¿cómo fue tu experiencia trabajando con Luis y Enrique? De forma particular, el trabajar tanto con Luis como con Enrique y otros colegas más, ¿no? Que también reconozco y admiro mucho, creo que fue como interesante, ¿no? Porque yo los veía y decía, es que creo que ellos sin darse cuenta empiezan como a trabajar en su masculinidad, ¿no? O sea, me daba cuenta que no sé si consciente o inconscientemente ellos lo alcanzaban a ver, ¿no? Pero creo que ya había una forma de ser hombre distinta, ¿no? Me sentía a veces como mucho más segura o en una forma mucho más horizontal, a diferencia de otros espacios académicos donde en mi experiencia incluso me he sentido como minimizada, ¿no? Entonces, pues esto es un poco de mi experiencia.
Claro, se me hace muy válido y me recuerda muchas veces, precisamente que estamos hablando de la oficina, que son muchos de esos espacios donde también se generan estas acciones o estas críticas que también nos ayudan a nosotros como hombres a tratar de mejorar. Sí, totalmente. Y que creo que, pues, desde donde viene a veces como el cuestionamiento de las conductas y a veces, en mi experiencia, lo que me ha tocado como observar, sobre todo en la parte terapéutica, creo que viene vinculado a una mujer, ¿no? Es decir, hay un espacio con una persona que normalmente es una mujer que me lleva a estos cuestionamientos. Me pregunto, digo, no sé, acá Luis siempre que quizás nos dirá si ellos encontraron en otros espacios, con otras amistades, con otros hombres, esta misma posibilidad de cuestionar. Claro. Luis, ¿quieres agregar algo? Sí, fíjate, algo interesante que se me pasó, pues igual coincido con Clau, que fue justo ahí en ese entorno laboral con profesionales, personas sensibles y conocedoras del tema, donde pues empecé a escuchar del tema, comprender, reflexionar, etcétera. Y a la par de que lo descubrí, pasé a una segunda etapa donde fue, pues me da gusto que esto ya esté como comunicándose y esté teniendo más difusión y divulgación y esté permeando en la sociedad y que ya se hable, que se le pongan nombres a ciertas conductas, etcétera. Pero en mi caso muy puntual, cuando salí de esa esfera, dejé de encontrarlo en muchos círculos. Entonces mi reflexión fue de, pues, en mi opinión, que desafortunadamente no está ahí, todavía no llega, no hace el ruido que debería de hacer a nivel sociedad en diferentes sectores, diferentes dimensiones. Claro, ya lo mencionaba, creo también Enrique en una práctica que tuvimos antes de la dificultad que tienen estos temas de poderse socializar. ¿Qué tipo de problemas has tenido en estas ocasiones, Enrique? Creo que, pues sobre todo, sacarte de la zona de confort, ¿sabes? Como lo que tienes aprendido desde siempre. Finalmente, este camino o este privilegio que te llega es complicado el mostrar un camino diferente, el que implica la apertura o la reflexión o el cuestionamiento a cosas diferentes o distintas a las tuyas. Entonces, mi gran choque ha sido cuando estas reflexiones o estas posturas no las tienen las figuras de poder. O sea, no la tiene quien coordina la oficina o no la tiene quien dirige la casa o no la tiene el grupo mayoritario de personas con las que estoy reunido. Y entonces se vuelve, o sea, te vuelves como el distinto o te vuelves esta voz como chocante en el espacio donde convivimos y eso empieza a generar el efecto que tampoco me gusta que se genere. Que entonces me siento como, tú el que piensas diferente y entonces también se vuelve otra vez a segregar. Este grupo sigue pensando lo que quiere y yo siento que pertenezco a otra línea y entonces tampoco pretendo como separar, ¿sí me explico? Entonces, mi gran debate en estos últimos meses ha sido justo como poder lidiar o cómo entrelazar las 2 líneas para que uno reflexione y también el otro, o sea, el otro grupo también pueda, pues, tener un umbral de tolerancia en donde entienda que esos aprendizajes que se traen desde años, pues, no se van a quitar con tanta facilidad. Estamos como en un proceso complicado, ese es como mi gran debate del momento. ¿Cuáles creen que son los primeros pasos que hay que dar dentro de este proceso? Yo pensaría que justo espacios como esos que estás propiciando, es el tema de que realmente es un tema que se converse, un tema que no se olvide, un tema que no deje de estar como en la sobremesa, justo debería ser el escenario. Uno. Y dos, creo que el estar como abiertos al debate, más que al diálogo, o sea, poder presentar premisas diferentes y discutirlas en un tema como no caldeado, sino justo que la diferencia se presente, pero que podamos tratar de llegar como a algún acuerdo, al menos con una premisa general. Creo que ese sería como mi tema, o sea, donde creo que pudiera ser un reto que sea como lo interesante ahorita. Claro. Se me hace muy importante decir que el primer paso, como lo mencionas tú, es la información, la reflexión, y yo pienso que el siguiente paso también es la acción. Y es precisamente lo que estamos tratando de hablar aquí mismo, de que sea un espacio de diálogo o también de debate sobre qué significa realmente ser un hombre o cuáles son las posibilidades que tenemos para ser hombre, porque existe este concepto de muy rígido de qué significa ser hombre. Algunas personas le llaman la masculinidad tóxica. Hace poco escuché este nuevo concepto de masculinidad restrictiva y se me hace muy importante ese concepto, cómo lo mencionan, de cómo la masculinidad muchas veces ya viene dicha de cómo debe ser. Tú debes ser fuerte, no debes llorar,
no puedes mostrar tus sentimientos, todo ese tipo de cosas que al final de cuentas contribuye o pudiera llevar hacia otro tipo de problemáticas. Sí, totalmente. Y bueno, no sé, ahorita que escuchaba la pregunta, dejé el espacio para Enrique, me parecía importante que uno prendiera voz, pero de forma personal lo que me ha tocado, sobre todo en el acompañamiento, es como el primer cuestionamiento a las acciones, ¿no? Como el cuestionarme a mí mismo cuál ha sido el costo de esta masculinidad, ¿no? O sea, porque al final también hablamos de que implica o que ha implicado quizás también algunas pérdidas, ¿no? En no poder llorar, no poder pedir ayuda, en a veces la dificultad de hablar de las emociones. Y creo que esto lo conversamos en otro momento, pues como el momento wow, ¿no? Y para mí sería importante que quizás Luis o Enrique también compartieran eso, ¿no? ¿Cuál fue su momento wow? ¿Cuándo fue como que les cayó el 20 de, sí es cierto, o sea, todo esto no es, no es sano, ¿no? Si fue como en alguna palabra, en alguna persona, en alguna conferencia, en alguna terapia, ¿no? No sé cuál habrá sido su experiencia del momento wow cuando les cayó ese 20. Yo, pues, conjuntando ambas preguntas, la que le comentaste a Enrique de, pues, qué deberíamos de hacer y esta que comparte Clau, pienso que acciones a veces pequeñas también, como en tus propios círculos, comenzar a socializarlo, pues ya suma mucho. Yo me di cuenta cuando me quedé callado, cuando vi que hicieron un comentario sobre un amigo, sobre su orientación, y yo sabiendo que estaba, pues, muy, muy, muy errado ese comentario, porque le lastimó, pues, me quedé callado y no dije nada. Entonces, a veces no nomás es como no festejarlos o no seguir, como se dice, la corriente, sino también, pues, buscar en la medida de lo posible, pues, una acción. Y creo que eso ha sido uno de los momentos que he sentido, la necesidad de, pues, no sé, de empaparme de esto y buscar trabajarlo. Bueno, en mi caso, fueron como por o sea, cascada. Creo que el principal fue con una pareja que tuve, que en algún momento hice algún comentario como sobre, no sé, estamos hablando de viajar o alguna cosa por el estilo, y yo le comentaba que a mí me gustaba viajar solo en ciertas ocasiones. Y ella me hizo un comentario como de: "Qué padre que puedas hacerlo como con esa soltura, qué lástima que yo no, por el tema de ser mujer, este privilegio o esta facilidad que tienes no conmigo no se da", ¿no? Y de ahí como que la conversación se fue dando a otras cosas, ¿sabes? Como escribir tarde en la noche o andar a altas horas en aquí y allá, yo qué sé, que de repente dije: "Qué tonto", o sea, que cómo se me hace fácil ver las cosas desde un lente que no puedo compartir, ¿sí me explico? Y que a veces, incluso el juicio o la postura que llego como a emitir va ya bañado de una línea que no se comparte en otros escenarios. Entonces, ya a partir de ahí, como que ese cuestionamiento lo empecé a llevar a otros espacios, particularmente, por ejemplo, en mi casa, con mi hermana. Mi hermana me lleva muy poco de diferencia, o sea, ella es menor que yo, pero somos como dos gotas de agua y creo que ha sido justo porque yo he tenido muchas líneas que ella no. Y yo no me he dado cuenta hasta que después de esta pareja que me lo cuestionó, dije, pues sí, o sea, es que no es un tema de que ella haya querido, o sea, que mi hermana haya querido como simplemente no hacer lo que hago yo, ¿sí me explico? Sino que, pues que no tiene esa misma facilidad o este camino que a mí comunitariamente se me dio, se me permitió, y a ella se le ha cerrado más esa parte. Entonces, ha sido como pasos en los que ahora cuido mucho mi juicio o trato de cuidarlo al menos un poquito más, justo por ese cuestionamiento que me hicieron. Y pues eso fue hace como unos 3 años, yo creo, más o menos, donde empecé como a ese fue mi guau. Fíjate que a veces yo les llamo momentos wow, pero muchas veces son esta suma de momentos que nos conllevan a la reflexión y empezamos a ver estos privilegios, porque no es tan fácil de decir, yo quiero ver mis privilegios, también requiere esta reflexión y también la crítica de otras personas sobre estos temas y tratar de encontrar realmente la visión o poder rescatar la visión de la otra persona. Me acordé de una historia que alguien me contaba. Se acuerda mucho de que cuando su hermano pequeño tenía unos 3 o 4 años, mencionaba que a su hermano le enseñaron a hacer pipí. Entonces, cómo le enseñaron al hermanito a hacer pipí era regar una plantita.
Y se acuerda mucho de ella, de que le pregunta a la mamá: "Bueno, mamá, ¿y a mí cuándo me vas a enseñar a hacer pipí parado?". Dice: "No, porque tú eres niña". Y eso me ha causado bastante ruido, porque eso también tiene muchas consecuencias en bastantes tipos de actividades que tenemos en el día a día. Por ejemplo, que los niños pueden hacer pipí donde quieran, que hacen hasta en la calle. Y muchas veces para las mujeres tampoco no es fácil encontrar esos espacios o no son tan accesibles como lo son para nosotros. Sí, definitivamente, ¿no? Y bueno, creo que es un poco hablándolo como desde la parte quizás biológica, pero yo pensaba en un poco, ahorita que mencionabas este ejemplo, justo los privilegios, ¿no? Que creo que ya han tocado un poco, me parece que tú y Enrique, porque recuerdo mucho una conversación que en algún momento tuve con un chico que justamente nos estaba ahí capacitando en el tema de masculinidades, que decía que su momento wow, así como el que comparten Luis y Enrique, fue un día que iban a hacer un viaje juntos para dar un taller en Oaxaca, él es de la Ciudad de México, y que entonces en la carretera se subieron unas personas y pues ante la inseguridad del miedo, lo primero que él hizo fue guardar el dinero que le habían dado de los viáticos, lo guardó como debajo del asiento del camión, ¿no? Por si llegaban y le asaltaban. Y lo primero que la chica hace es sacar el dinero y ponerlo. Entonces, bueno, ya después que pasó eso, al final no había sido un asalto, nada más era una revisión. Pero al final se queda como platicando y dice: "Oye, ¿por qué sacaste el dinero y por qué no lo guardaste?", ¿no? O sea, al final, si hubiera sido un ladrón, pues hubiera robado el dinero. Dice: "Porque prefiero que se lleven el dinero a que a vivir una agresión física o una agresión sexual". Entonces, esto llevaba mucho a darse cuenta que él ni siquiera pensó en proteger su integridad, su cuerpo. Y lo primero que pensó fue: "Voy a guardar el dinero", ¿no? Y entonces creo que eso puede ser como evidente cómo las preocupaciones y los miedos para nosotras están sumados por justamente en primera persona. Bueno, lo primero es el cuerpo, sumado a la inseguridad, sumado a las preocupaciones sociales que ya hay. Tenemos que sumar el tema de la agresión al cuerpo, ¿no? O a nuestra persona, que creo que ese es un tema de privilegio. Claro, se me hace muy interesante ese punto que mencionas. Es muy típico que los hombres digamos: "Es que eso no me va a pasar a mí, es que yo soy hombre y no me van a si me asaltan, no me van a violar o no me va a pasar nada físicamente, a lo mejor, yo tengo maneras de defenderme". Creo que mucho, por ejemplo, de situaciones como, al menos aquí en Chihuahua, toda esta situación que sucedió en Juárez o que va pasando, ¿sabes? Con el tema de eh, las personas desaparecidas, los secuestros, ¿no? Pues en el tema específicamente de mujeres, mm, llega también a veces como a no generar como a veces esta empatía o esta sensibilidad que a mí me empezó a hacer mucho ruido cuando empecé a ver recientemente estas marchas, pero cuando yo pasaba y llegaba como a leer como frases como nos están matando o situaciones por el estilo, como tiene tantos años esta situación, lo empecé a naturalizar tanto que simplemente entendía que eran situaciones que pasaban como si fueran lo normal. Y cuando empecé a escuchar como esta queja, ¿sabes? Como de ya en un hartazgo o una situación como muy desesperada, me empieza como a generar mucha inquietud, justo eso que están comentando, ¿no? Que el riesgo no es nada más a veces el tema de la agresión y que se quede hasta ahí, ¿no? Sino que a veces se han socializado o se han naturalizado tanto que no está bien, ¿sabes? O sea, que deben de incomodar y que deberían de molestar tanto como molesta otro tipo de situaciones, pero no lo hacemos. O sea, todavía siento que hay como dos olas, ¿no? Como una ola que está súper harta y una ola que está súper pasiva, o sea, como muy tranquila en esa parte. Y creo que cuando los escucho como en esas posturas, así me siento a veces, como que yo nomás estoy en medio, ¿sabes? Como viéndolas pelear y no sé, a veces me siento como atorado o como enclochado en esa parte. Pienso que todos tenemos una lucha personal con estos temas, porque también es difícil, ya lo mencionamos, primero lo difícil que es encontrar los privilegios en sí mismo y tener esta reflexión.
y también lo difícil que es empezar este proceso, como una cosa es querer cambiar, la otra es empezar a cambiar. Por ejemplo, no sé si les haya pasado a ustedes que acciones que llegué a tomar, por ejemplo, yo salirme de grupos de WhatsApp de mis amigos, porque en esos grupos había contenido que realmente no me pertenecía a mí. Sí, bueno, acciones similares pues he hecho en la medida también pues, de que me voy dando cuenta, ¿no? También la parte en el discurso donde a la mujer pues se le considera más emocional, cosa que pues no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, es una idea que todavía impera en la sociedad. Pues desde ahí, desde cambiar el discurso, desde tener actitudes empáticas en ese sentido, desde también expresar uno como hombre su sentir, y ese sentir pues a veces consideran en ciertos sectores como sinónimo de debilidad, y pues para nada, ¿no? Al final son tus sentimientos, tus emociones, tu momento, y pues son algunas acciones que también he comenzado en lo personal a darme cuenta y llevar a la práctica. Se me hace muy válido también decir que cuando tú como hombre, Luis, has dado tu opinión sobre tus sentimientos también. No sé si te ha pasado de que esos sentimientos también se vieron no reprimidos, pero también hubo una crítica directa. Y también, qué tan importante también darle esa prioridad a tus sentimientos, decir, esto es lo que yo siento y también se tiene que respetar, tanto en la pareja como en muchos otros espacios. Creo que ha llegado desde ahí, desde ser ignorados completamente, a no prestarles atención o hasta refutarlos, ¿no? O juzgarlos de qué te pasa, por qué dices eso, y utilizar expresiones, pues, despectivas, ¿no? Y al final de cuentas, pues, cuando analizas y realmente te conectas con eso que sientes y estás viviendo y lo comunicas, pues ya llega un momento en el que, pues, no prestas atención, ¿no? Y al final, pues, es mejor alejarse, ¿no? Pues, de ese entorno donde no se te valida, más allá de si tienes la razón o no, al final es tu sentir, ¿no? Entonces, sí me ha tocado. Alguien mencionaba que muchas veces, por no estar solo, aceptamos a personas que realmente no corresponden a nuestros sentimientos o nuestras creencias. No sé si les haya pasado a ustedes que hayan conocido a una persona así. Yo no lo haría como en un tema de por pertenecer, pero me cuesta cuando la persona que me lo dice, o sea, que lanza como el comentario que consideraría incorrecto, es alguien importante para mí. O sea, alguna amistad, algún familiar, algún personaje como al que yo tenga como un vínculo afectivo fuerte y que genuinamente piense del otro lado. Entonces me cuesta todavía como lograr compartir esta idea de que no lo comparto, o sea, que no estoy de acuerdo, y a la vez me cuesta la idea de que pudiera ser un escenario el perder esa relación si esto sigue encauzado en esa línea, ¿sabes? No sé, ahí eso es otra lucha interna de la que comentabas ahorita, o sea, creo que a veces todavía estoy como en ese, pues como tener una plática que sea distinta o una reflexión, como que estas posturas ahí no se permite esta conversación, pues, y por ser ellos, batallo para socializarlo. Claro, porque al final son relaciones importantes, ¿no? Y creo que se convierten como en pequeños duelos, ¿sabes? Creo que de forma personal también lo viví desde el tema del feminismo, de amistades, vínculos o espacios donde yo decía, ay, es que, pues la verdad es que sí quiero seguir por acá, pero también me hacen ruido, ¿no? Y creo que también va siendo como un proceso, cada vez lo empiezas como a vivir más y te vas dando cuenta que el ejemplo creo que es lo que más va a impactar, ¿no? O sea, de repente yo iba ahí, me decían que como profetizando sobre el feminismo y sobre el machismo, y dentro de mi proceso después pasé a otro momento que era como vivirlo, ¿no? Y el mismo como testimonio es lo que iba haciendo que otras personas como empezaran a cuestionarse sin tener yo que hacer el ejercicio, porque acá viene un tema que quizás no quisiera abrirlo porque creo que puede ser como muy amplio, pero el tema como de la cancelación, ¿no? O sea, el alejamiento, nada más por alejarte, pues más que ayudar, termina como segmentando las luchas, ¿no? Entonces, de forma personal, a mí lo que más me ha ayudado es como intentar vivir esta congruencia, poner el cuestionamiento, renunciar a las conductas, no sumarme al chiste, manifestar
ya sea corporalmente o con alguna palabra, el que no esté de acuerdo con esto, el salirme de grupos de WhatsApp, pero no cortar el vínculo, ¿no? Porque al final, sobre todo lo que decías, ¿no? Vínculos que son importantes y que dices, bueno, sé que vale la pena, ¿no? Y que no esté en este proceso no significa que tenga que dejarlo, ¿no? Pero me ha tocado sobre todo, por ejemplo, con amigas, ¿no? Y como que dicen, no, acá no criticamos, no vamos a criticar a otras mujeres. Y sin que yo les haya dicho, ¿no? Como, no, no vamos a criticar mujeres. Creo que ellas ya lo han empezado como a interiorizar y la dinámica ha cambiado, ¿no? Sin entender que decirles, ya no les voy a hablar porque ustedes critican y eso está mal y eso no es sororidad, ¿no? O sea, creo que también el mismo proceso va impactando en la congruencia con la que uno vive. Fíjate que se me hace súper interesante eso que hablas, Claudia, de que muchas veces uno piensa que cambiar una relación es cortarla de raíz. Y me ha sorprendido también mucho desde el tiempo ahora de la pandemia, donde también hubo esta confrontación con la soledad, de hablar abiertamente con las personas también de otra manera, de decir, oye, yo pienso así, yo pienso de tal manera, o precisamente con un proyecto como este, como es Hablando de Masculinidades, donde la gente también ha recibido de manera muy abierta este proyecto y me da mucho gusto que muchas amistades que he tenido o que a lo mejor creía ya olvidadas, que también quieren compartir experiencias como estas, que creo que es lo más rescatable que también se tiene sobre acciones como esta, ¿no? De tratar de cambiar la relación, de decir, esto que está pasando con nosotros o en el grupo, no siento que va por ahí mi participación, sino que me gustaría hacer otras cosas. Sí, claro, como al final generar un posicionamiento, ¿no? O sea, creo que eso es como lo más importante, el manifestar el posicionamiento. Habrá, insisto, hay de lugares a lugares, hay de conversaciones a conversaciones. Yo aprendí un poco en mi proceso eso. Y también creo que esto es importante. Sé que también desde la vivencia como mujer es muy distinto desde la vivencia de hombre. Y lo digo un poco porque lo he visto un poco con Andrés, ¿no? Que es un colega con el cual él trabaja el tema de masculinidades. Y yo he sentido que hay espacios donde hemos dado conferencias juntos y el que yo ponga estos temas sobre la mesa genera más incomodidad que si los pone un hombre. Entonces creo que ahí sí, si bien es como importante el poder compartir, ¿no? Y el dar testimonio, yo sí les pondría a ustedes como esta invitación de que su palabra por el tema social que hay va a tener también un impacto fuerte, ¿no? O sea, creo que mujeres hablando de estos temas está súper bien y súper chido, pero también los necesitamos a ustedes hablando de estos temas. Me gustaría mucho rescatar esa frase también, lo que dices, de que podemos rescatar también de este proceso que estamos literalmente viviendo Luis, Enrique y yo, sobre reflexionar sobre qué son las masculinidades y qué sacamos también nosotros sobre esto, porque muchas veces se habla del machismo como un efecto directo hacia las mujeres, que sufren las mujeres, de hombres hacia mujeres, pero también muchas veces también los hombres tenemos un papel importante en todo esto también como vivientes de este proceso. Yo tengo la impresión de que poco a poco va permeándose. Sí le tengo más fe a que son las generaciones más jóvenes las que van a promover o procurar más esta conversación, lo cual no me entusiasma tanto porque me hubiera gustado que perfiles a lo mejor más viejos pues también pudieran como hacer como un poquito ciertas reflexiones. Yo lo digo desde mi campo, ¿no? Desde mi historia, pues, pensándolo en familiares y estos tipos de líneas. Pero sí percibo que a lo mejor, sobre todo hombres más jóvenes, están un poquito más abiertos a este tipo de conversaciones, de cuestionamientos y de aperturas, como comentaba ahorita Luis, sobre todo pues, en la parte de las emociones, sin que sea tanto con la línea del tabú o un poco hacerlo más como abierto. Como que suena un poquito esperanzador, sí creo que es como muy pasivo, o sea, sí creo que falta, y comparto con Claudia que nos falta todavía una actitud más, pues más proactiva, más es a la acción, como que las personas que ya han tocado los temas o lo han reflexionado siguen en esa línea, pero parecería que siguen siendo muy pocos todavía y faltaría que estas conversaciones pues fueran más frecuentes, que fueran más en el día a día, en lo cotidiano, en la sobremesa, pues, para que se divulgue, ¿no? Se comparta. Creo que la tarea que nos queda es justo esa, ¿no? Claro,
Entonces, en este punto me gustaría invitar a todos aquellos que estén interesados en estos temas a hacerlo, a tomar también esa reflexión y también esa acción de buscar también grupos donde también hombres hablan sobre los temas que nos corresponden a los hombres. También está del lado de la práctica o en las sesiones que ofrecen también ustedes como profesionales, también es un punto muy válido para poder tratar estos temas. Yo ahí tengo todavía la inquietud de que quizás, o sea, grupos puede ser una posibilidad y creo que todavía faltaría algo más que todavía no sé qué sería que permee. O sea, creo que el tema de conversarlo, platicarlo en grupo, yo he escuchado en amistades que no les hace clic la dinámica. Entonces, a veces pienso que falta, o sea, que es una buena propuesta, pero que falta todavía algo, ¿sabes? No sé, no tengo idea, que provoque que el tema también permee en otro tipo de dinámicas, porque creo que el exponerse a la conversación, todavía no todas las personas o todos los hombres están como tan ávidos de hacerlo. Incluso o sea, en ciertos grupos percibo que platica uno o dos y, no sé, la mitad del grupo pues nomás está como escuchando ahí pasivamente para retirarse y continuar con lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, mi reflexión sería que a lo mejor también sería padre como ir pensando en otras dinámicas que se vayan socializando para que pues, se vaya permeando también en otras áreas, ¿no? En otras maneras. Yo soy de la opinión de que esos temas de masculinidades deben pertenecer al mainstream, debe pertenecer a todo tipo de medios, a la televisión, la radio, el internet, los libros, porque hay mucho trabajo, como dices tú, hay muchas maneras de llegar al tema, no solo es una, sino nos toca mucho trabajo para poder lograr hacer un cambio sobre estos temas. Bien, José. Fíjate, ahorita no, así rápido me quedé pensando en el curso de vida de una niña, de un niño, pues 4, 5, 6 años, vas a la primaria, tu familia, tus amiguitos, vas a la secundaria, etcétera, ¿no? Y ya tipo veintitantos comienzas a tener un criterio para tomar ciertas decisiones tú. Entonces, esto lo conecté con un comentario que escuché de un niño de 5 años hacia otro niño. En mi área laboral trabajo con población infantil, donde le hacía un comentario, pues, despectivo relacionado a la orientación sexual. Entonces, al final del día, pues que son 15, 20 años en los que te construyes con cierta información, con ciertas actitudes en ciertos entornos, donde tu identidad pues ya está en gran medida o condicionada o forjada. Entonces, todavía es hasta los veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos, cuando comienzas a hacer clic de estas situaciones, el tema de masculinidades, género, perspectiva, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también hay que voltear hacia esas edades y hacia esos entornos. Claro, si tuvieran la oportunidad de hacer este feedback, si le pudieran decir algo a una persona de esta edad o tratar, no sé, digámosle a tus hijos o a las nuevas generaciones, ¿qué es lo que les dirías? ¿O cómo los ayudarías a crecer en estos temas? Pues yo en lo personal partiría desde la naturalidad de la sexualidad, de la orientación sexual, desde esos temas biológicos y sociales básicos, pero que se hacen tabú porque no los comunicas y se van haciendo tabú y después pasa a un plano donde pues ya se puede estigmatizar, se puede pues ver como algo diferente, etcétera, ¿no? En lo personal creo que partiría de ahí. Bueno, lo que yo les diría, ¿no? Creo que lo primero sería como hay más allá de lo dado, ¿no? Hay más allá de lo que nos han dicho. Empezar como a escucharnos, insisto, como en primera persona, porque muchas veces la incomodidad está, pero le vamos como bajando el volumen, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaban los carritos, las canicas, los legos, y no es broma, mi primer lego lo tuve a los 30 años porque se me privó, ¿no? Y yo ubicaba perfecto como mis habilidades, o sea, realmente me gusta, pero ese bajarnos la voz y quedarnos con lo establecido, creo que a la larga va también como
normalizando esto, ¿no? Entonces creo que sería como nunca dejar de escuchar y cuestionar, porque seguro que estos temas, aunque los empezamos a hablar, en unos años también habrá nuevos cuestionamientos, ¿no? Entonces, como nunca dejar de cuestionar lo que se nos ha dicho, ¿no? Creo que para mí sería lo fundamental. Perfecto, muchísimas gracias, Claudia. Yo pensaría que quizás como invitarlos a, no sé si la palabra es correcta, pero quitarse como esa pena, ¿sabes? Como de, por evitar el conflicto o por evitar la incomodidad en ciertos escenarios, a no hacer o dejar pasar. Y creo que comentaban ahorita el tema de los chistes o el tema, por ejemplo, yo lo veo a veces con mi sobrino, que es muy pequeño todavía, como no quitar, o quitarte, perdón, esa pena de no cuestionar lo que Claudia ahorita decía, ¿no? O sea, como si quieres jugar con muñecas o quieres expresar alguna emoción o quieres como hacerlo, manejarlo con esta naturalidad que planteaba Luis, o sea, que no sea algo tampoco como tan ceremonioso, sino justo volverlo algo parte del día a día. En mi área de trabajo comenta mucho cómo hacer vida, lo que decimos hacerlo vida, o sea, que no se vuelva como algo teórico, algo como de clase, algo como si estuviéramos educando siempre, ¿sabes? Porque da la impresión de que lo que haces afuera es que adoctrinas a los demás de lo que está mal y que más bien se vuelva algo de, oye, pues es que externar esta emoción o contactar con esto o jugar con lo que quieras o lo que sea, debería ser algo tan natural como todo lo demás que haces, ¿sabes? Entonces creo que, de fondo, creo que eso sería como mi invitación, ¿no? O sea, que es un tema más como conductual y un tema más como a lo cotidiano y no a la lucha, pues, sino justo esta invitación de socializarlo como con confianza, pues. Y creo que a lo mejor poco a poco ahí podríamos empezar como a no detener estos espacios y además hacer las acciones, ¿no? Que no se vuelvan ya solo verbos, sino también algo más cotidiano. Hay que vivir esto precisamente. Muy buena reflexión. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Ya vamos llegando al final de nuestro tiempo y me gustaría agradecerles a Claudia, Enrique, Luis por estar aquí. Creo que es un tema muy importante que se tiene que hablar en el día a día y convertirlo también, como dice Enrique y como lo han dicho los demás, en acciones. Y es precisamente por eso que estamos aquí y se les agradece demasiado por estar con nosotros. Ya para cerrar, ¿les gustaría compartir sus redes sociales? ¿Alguna duda, algún comentario final? Pues nada, igual agradecerte, creo que es importante crear estos espacios. Como te lo he comentado en otro momento, José, para mí es importante que los hombres también se activen, ¿no? En esta lucha. Mis redes sociales se las dejo por si les interesa. Es psicóloga-clau-durán en Instagram y en Facebook estoy como psicóloga Clau Durán. Perfecto, ya lo estaremos agregando también en las notas. Súper bien. Bien, José. Yo, así finalmente nada más, me pasó en viva experiencia y lo veo con otros hombres. A veces por la ignorancia, no se puede ser más proactivo en este tema de masculinidades. Creo que sí hay muchos hombres que pues realmente, pues en sus actitudes, como decía Claudia al inicio, actúan de forma pues proactiva, sin embargo no lo saben, ¿no? Entonces también un poquito ahí pues, desde la escucha y desde la corrección hacia comentarios que a veces podamos hacer nosotros que pueden no ser malintencionados y simplemente es por pura ignorancia, que al final la ignorancia también es un detalle, es un error, ¿no? Pero hay hombres, creo, que están abiertos a esta pues corrección y buscan trabajar en ello inconscientemente. Claro, y creo que como punto final me gustaría agregar que la búsqueda del hombre perfecto no existe. Me encanta la frase que alguien mencionó alguna vez, que el nirvana en las masculinidades no existe, lo que significa que también sería un error buscar un ideal. Entonces creo que es un punto que también tenemos que mencionar, que desde aquí mencionamos que tratamos de ser mejores personas, pero también aceptar que somos personas con problemas, con defectos. Al final de todo somos seres humanos y tenemos que vivir con todo esto. Este ha sido nuestro episodio de hoy.
Gracias por acompañarnos. Si te gustó, te invitamos a seguirnos y recomendarnos con tus amigos. Síguenos en redes sociales y escúchanos en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando en este momento. Yo soy José y esto fue Hablando de Masculinidades, un podcast donde hablamos sobre masculinidades y equidad de género. Hasta la próxima y un abrazo.